cómo es la regulación hormonal y la ovogénesis. Entonces, bueno, durante el periodo reproductor, el ovario está muy desarrollado por acción de las gonadotrophinas. Las gonadotrophinas estimulan a su vez la esteroidogénesis. Entre los esteroides liberados, la progesterona permite la maduración del ovocito. Recuerden que la progesterona tiene receptores a nivel de la superficie de estos ovocitos y esta es la que va a desencadenar su maduración. A modo comparativo se muestran tres ovocitos. Un ovocito de mamífero, una célula realmente grande, muy grande, que puede ser observada a simple vista, que tiene 100 micras de diámetro. Y hacia la derecha están, bueno, ovocitos de anfibio, que tienen un diámetro de 1800 micras, y un ovocito de ave con un diámetro de 6 centímetros. Entonces, ¿a dónde reside la diferencia? ¿Por qué tanta diferencia en tamaño? Bueno, esto tiene que ver con el desarrollo embrionario. En el caso del ovocito de mamífero, cuando sea fecundado va a presentar un desarrollo embrionario interno y va a recibir aportes maternos, mientras que tanto el ovocito de anfibio como el de ave va a tener un desarrollo embrionario externo y por ese motivo es que tienen que acumular mucho material de reserva. ¿Qué participación van a tener las hormonas entonces en las mujeres o en las hembras de los animales? Bueno, van a participar en los caracteres sexuales, en la función reproductiva y por supuesto en el comportamiento. Debido al desarrollo gonadal, entonces en las mujeres se va a producir la menarca, que es la primera menstruación, la telarca, que es la aparición de las mamas, y la pubarca, que es la aparición del vello púbico. La hipófisis es la directora de orquesta del resto de las glándulas del organismo y cuando mencionamos testículos y ovarios, bueno, estos no se quedan atrás, también responden a la acción de las hormonas presentes en la hipófisis. Aquí se representa de una manera bastante resumida. Más adelante, cuando cursen fisiología, lo van a estudiar en más detalle, pero este es el eje hipotálamo-hipófisis gonadal. El hipotálamo libera la GnRH, que es la hormona liberadora de gonadotrofina, que va a actuar a nivel de la hipófisis, y como respuesta a la hipófisis va a liberar estas hormonas, que es la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante, FSH y LH, que van a tener directamente injerencia, acción sobre las gónadas, las cuales van a producir estrógeno y progesterona, que a su vez van a actuar sobre órganos blancos, útero, vagina, glándulas mamarias. A su vez, las gónadas van a producir otro tipo de hormonas como la inhibina, que va a tener una acción negativa a nivel de la hipófisis y también las hormonas esteroideas van a actuar de manera negativa a nivel del hipófisis o del hipotálamo, frenando su actividad. ¿Cómo se lleva a cabo entonces la síntesis del estradiol? Bueno, aquí participan dos grupos de células, las células de la teca y las células de la granulosa. La LH va a tener injerencia sobre estas células de la teca y va a favorecer que el colesterol se transforme en pregnenolona, progesterona, 17-hidroxiprogesterona y un precursor del estradiol. Pero para poder transformarse en estradiol, esta molécula tiene que pasar hacia la célula de la granulosa y gracias a la acción de la aromatasa recién se va a poder transformar en estradiol. Bueno, este gráfico representa de manera conjunta lo que ocurre con la concentración hormonal, lo que pasa en el ovario y también lo que le ocurre al endometrio durante un ciclo ovárico. Este es un ciclo que se llama bifásico, hay una fase folicular y una fase luteínica. Y fíjense que en la medida que empieza a aumentar la hormona, la FSH, los folículos empiezan a crecer. En la medida que crecen esos folículos,
empieza a producirse estrógeno, aumentan los niveles de estrógenos. Antes de llegar a la mitad del ciclo, aparece un pico de la hormona luteinizante, de la LH, lo que induce la ruptura del folículo ovárico con la liberación del ovocito y por ende con la ovulación. Las células que quedan remanentes en lo que era ante el folículo van a formar ese cuerpo amarillo con la producción de progesterona. En la región de abajo, donde se representa el endometrio, en los primeros días está el sangrado menstrual y después, gracias a la acción hormonal, este endometrio se vuelve a formar, esta capa funcional, preparando las condiciones necesarias para que anide el embrión en caso de que el ovocito sea fecundado. Se pudo fotografiar durante una cirugía el momento exacto de la ovulación. Esto que están observando es el momento en que el folículo ovárico se está rompiendo y se está liberando este ovocito rodeado de sus células foliculares. Si hablamos de reproducción, no podemos dejar de lado a esta otra hormona que es la prolactina, que también se produce en la hipófisis. Va a actuar a nivel de las células de la glándula mamaria, a nivel de la superficie, ¿sí? Y esto va a inducir a la expresión de determinados RNA mensajeros que van a ser leídos posteriormente por ribosoma con la producción de la caseína, que es la proteína presente en la leche. Existen algunos trastornos reproductivos, como ser, por ejemplo, el ovario poliquístico, ¿sí? En donde un grupo de folículos empieza a crecer, ninguno se vuelve dominante y esto se puede ver en una ecografía en la región de la corteza, la presencia de varios folículos. Por supuesto, una foliculogénesis incompleta y el ovocito o los ovocitos que se producen no son óptimos para ser fecundados. No solamente no se produce un ovocito de calidad apto para ser fecundado, sino que en esta folículogénesis incompleta aumentan los niveles de andrógenos que no pueden ser transformados a estrógenos y aparecen signos de virilización, es decir, presencia de mucho vello corporal, aumento de peso, seborrea y acné. Bueno, la endometriosis es la presencia de tejido endometrial en zonas ectópicas. En vez de estar en la cavidad uterina, bueno, pueden aparecer en otras regiones, en los intestinos, en el tabique recto vaginal. Entonces, y si aparece, por ejemplo, a nivel de los ovarios, se genera un ambiente bastante complicado, inhóspito para la foliculogénesis, la ovogénesis. Los ovocitos que se forman aquí son de muy mala calidad y la endometriosis generalmente va acompañado de dolor. Las mujeres necesitan un cierto porcentaje de grasa corporal para llevar a cabo una esteroidogénesis correcta. Por eso existen mujeres con delgadez extrema o que realizan deporte de alto rendimiento en donde la síntesis de estas hormonas están alteradas. ¿Qué pasa entonces ahora con las gónadas masculinas? Bueno, son órganos pares. Estos órganos poseen una doble función. Por un lado es el sitio en donde se producen las gametas, es decir, son las gónadas. Y por otro lado también es el lugar en donde se sintetizan las hormonas masculinas. En este sentido, la testosterona va a tener efectos a nivel de la espermatogénesis, es decir, la formación de los espermatozoides, sobre los caracteres sexuales, sobre la virilidad y el deseo sexual. En este dibujo de un corte del aparato reproductor masculino podemos reconocer el escroto, ¿sí? Esta porción de piel y de músculo que rodean al testículo, el testículo a su vez que se vincula con el epidídimo y un conducto deferente que va a recibir aportes de las vesículas seminales, de la próstata y de las glándulas bulbouretrales,
y estos espermatozoides van a poder salir hacia el exterior del cuerpo a través de la uretra, que recuerden que es compartida entre el aparato excretor y el aparato reproductor en el caso de los machos. Bueno, en este esquema se representa la relación anatómica entre el testículo y el epidídimo. En la superficie del testículo tenemos la túnica albuginea, que es un tejido conectivo que emite tabiques. Dentro de esos tabiques se encuentran los túbulos seminíferos que se asocian con la rete testis, y a su vez que esta rete testis se asocia con los conductos deferentes que se van a comunicar con el epidídimo, que es un único conducto, y a su vez este epidídimo se va a comunicar con el conducto deferente. En la espermatogénesis se pueden diferenciar tres etapas: una de multiplicación, otra de división reduccional y la tercera de diferenciación. La multiplicación es la que explica por qué un varón puede tener durante toda su vida y durante toda su etapa reproductiva millones y millones de espermatozoides, justamente por las mitosis que se realizan. La división reduccional, que consiste en la meiosis, es decir, transformar estas células diploides en haploides, y la diferenciación, que es llamada la espermiogénesis. En esta diapositiva tenemos hacia la izquierda un corte, ¿sí? Un estudio histológico de lo que serían los túbulos seminíferos. Y si se hace un corte tipo porción de pizza, hacia la derecha nos queda otra imagen que representa lo que sería la barrera hematotesticular. Aquí se ven claramente delimitado en color amarillo dos células de Sertoli que delimitan dos espacios, un compartimento basal y un compartimento abluminal. Este es un esquema de la barrera hematotesticular en donde el número 1 está señalando la lámina basal, el 2 las espermatogonias, el número 3 el espermatocito primario, el 4 el espermatocito secundario, el 5 son las espermátidas, el número 6 las células de Leydig, el número 7 las células de Sertoli, que ellas son las que conforman, gracias a una unión especial, la barrera hematotesticular, y finalmente el 8 la unión estrecha, que es el tipo de unión del que estamos hablando. Las células de la línea germinal, es decir, los precursores de los espermatozoides, para poder llegar a la luz del túbulo seminífero van a tener que atravesar eh, toda una distancia desde la lámina basal hasta la luz de ese túbulo seminífero. Y para poder hacerlo, bueno, tienen que atravesar justamente las células de Sertoli, que se encuentran vinculadas con estas células germinales a través de diferentes tipos de uniones. Las células de Sertoli son las únicas células somáticas en contacto directo con las células germinales en diferenciación. Entre ellas hay uniones oclusivas, que forman, bueno, la barrera hematotesticular, favorece la translocación de células germinales, que confiriéndole una polaridad al epitelio, libera las células sexuales masculinas cuando llegan a la luz del túbulo, lo que se conoce como espermiación, y nutre a las células germinales a través de uniones gap con las células de la línea germinal, con todas las células precursoras de espermatozoides.
En este esquema se representa de una manera resumida la espermatogénesis y explica por qué justamente un varón puede producir todos los días, o cada 2 o 4 días, dependiendo del tiempo de abstinencia sexual, millones y millones de espermatozoides. Entonces, hay una fase espermatogónica y una fase espermatocítica en esta espermatogénesis. Entonces, las espermatogonias tipo A oscuras se van a ir diferenciando a espermatogonias tipo A claras. Acá hay una intensa actividad mitótica. Estas espermatogonias tipo A claras se diferencian a espermatogonias tipo B. En todo momento son diploides. Estas espermatogonias tipo B se van a diferenciar a espermatocito primario, siguen siendo 2N, es decir, diploide, y estos espermatocitos primarios van a sufrir la primera división meiótica transformándose en espermatocitos secundarios. Ahora sí son N, son haploides. Estos espermatocitos van a sufrir la segunda división meiótica para transformarse en espermátides. Y acá estamos hablando, por supuesto, ya de células haploides. Esta espermatogénesis, esta formación de espermatozoides, se da en forma de un sinsitio, es decir, las células, en la medida que se está llevando a cabo esta espermatogénesis, se encuentran unidas por puentes citoplasmáticos. Recuerden que el espermatozoide es el que determina el sexo del futuro embrión. Entonces, si estas divisiones, estas separaciones citoplasmáticas fuesen totales, algún espermatozoide quedaría con deficiencia de genes. Por eso es que existen comunicaciones entre las células precursoras de espermatozoides, existen esos puentes citoplasmáticos.